Cierra los ojos. Ahora apaga todo. El zumbido de tu teléfono, el ruido de los motores, la luz que aparece con solo tocar un interruptor. Todo. Abre los ojos. En el año 1900. Lo primero que sientes no es lo que ves. Es el aire. Denso, caliente, cargado de humo de leña. Huele a café recién tostado mezclado con cuero, sudor y tierra después de la lluvia. Este es un país que todavía no sabe que bajo sus pies duerme el petróleo. En 1900, Venezuela late con otro pulso, el del machete cortando caña, el de las mulas hundiéndose en caminos de barro, el del río que marca la diferencia entre comer o pasar hambre. ¿Y hoy? Vas a vivir un día completo en esa Venezuela. Vas a desayunar lo que ellos desayunaban. Vas a sentir el peso del trabajo que nunca termina. Vas a entender por qué la noche daba miedo de verdad. Porque esto no es la Venezuela de los libros de historia. Esto es la Venezuela real, la que casi nadie cuenta. 1900. Venezuela acaba de cruzar una puerta peligrosa. Un año antes, Cipriano Castro entró a Caracas con sus tropas y tomó el poder. Para algunos, promete orden. Para otros, es el inicio de una dictadura militar. Pero hay algo en lo que todos están de acuerdo. Nadie sabe qué pasará mañana. Porque en un país de caudillos, el futuro puede cambiar en una semana, con un decreto, con una marcha, con una revolución que llega desde el interior y lo cambia todo. Y esa incertidumbre se respira en cada esquina. Pero la historia no vive solo en palacios y batallas, vive en las manos agrietadas de los jornaleros, en los mercados donde se regatea cada centavo, en los patios donde hierven ollas grandes y el agua se guarda como si fuera oro. Así que ven conmigo, vamos a entrar a ese mundo. Son las 4:30 de la mañana. Todavía está oscuro. En una casa de Bahareque en un pueblo del interior, alguien ya está despierto. No por disciplina, no por ambición, sino porque el sol manda y porque hay tareas que no esperan. La casa es sencilla, paredes de barro y madera, techo de teja o palma. El suelo, tierra apisonada, dura de tanto pisarla. Adentro hay una mesa, bancos de madera, hamacas colgadas, un baúl donde se guarda todo lo que vale la pena. La cocina no es un cuarto moderno con estufa, es un fogón de leña. Las manos ennegrecidas por el carbón, el humo que pica los ojos, el sonido constante del fuego, como un corazón lento que late y late. Y comienza el día. Primero, agua. Hay que traerla del pozo o del río. No sale del grifo. Cada gota se carga, se cuida, se mide. Segundo, el fuego. Leña. Siempre hace falta más leña. Tercero, la comida. El desayuno es simple. Arepas, café amargo o aguado, dependiendo de lo que haya. A veces un poco de queso. A veces solo papelón disuelto en agua caliente. Esto no es pobreza extrema. Esto es lo normal. Así vive la mayoría. Y cuando el sol finalmente aparece sobre las montañas, el trabajo verdadero comienza. ¿De qué vive Venezuela en 1900? Café y cacao. Esos dos productos sostienen todo el país. Se siembran, se cosechan, se exportan. Y de esos ingresos depende si este año hay comida en la mesa o no. En las haciendas de café, la jornada no tiene reloj. Comienza cuando hay luz y termina cuando ya no se puede ver. Se recoge grano por grano. Se selecciona. Se seca bajo el sol. El cuerpo aprende a obedecer. La espalda aprende a doblarse sin quebrarse. En las zonas de cacao es diferente. Más húmedo, más sofocante. Mosquitos por todas partes. El cacao crece bajo sombra, cerca de los ríos. Y para quien lo produce no se siente lujoso. Se siente pesado, pegajoso, interminable. Pero aquí está el problema. Venezuela depende de lo que otros países quieran pagar por su café y su cacao. Cuando los precios suben, hay trabajo. Cuando bajan, todo se derrumba. Y en 1900,
esos precios bailan, suben, bajan, sin avisar. Esa fragilidad se siente en lo cotidiano. Cuando el precio del café baja, no es solo una noticia financiera. Es menos comida, menos ropa, menos herramientas. Es el patrón apretando, es el jornal que se reduce, es la deuda que crece. Porque sí, la deuda existe y pesa como una piedra en el estómago. Muchos campesinos y peones viven atrapados en sistemas donde el dinero casi no circula. Todo funciona a crédito. El dueño de la tienda, el hacendado, el intermediario. Y ese crédito se vuelve una cadena silenciosa que ata a las familias durante generaciones. Mientras tanto, en las ciudades, Caracas en 1900 no es la megaciudad de hoy. Es más pequeña, más caminable, y con un ritmo que mezcla lo colonial con lo que entonces se consideraba moderno. Las calles son empedradas, las casas tienen patios internos con flores y sombra. Las iglesias dominan el paisaje, y en el centro hay comercios con vitrinas sencillas donde se vende de todo. Telas, herramientas, alimentos importados. La élite urbana viste a la europea, trajes de 3 piezas, sombreros que no perdonan el calor, telas pesadas e incómodas traídas de Europa. Y la mayoría viste lo que puede, lo que dura, lo que resiste el trabajo y el sol. En una misma calle puedes ver ese contraste como una herida abierta. El caballero con bastón y el cargador sudando bajo el peso de un bulto. La señora perfumada y la lavandera con las manos hinchadas y agrietadas. Dos mundos que se rozan, pero nunca se tocan. El transporte en la ciudad todavía no es un mundo de autos. Predominan las caminatas, los caballos, los carriajes, y en algunas zonas tranvías que recién comienzan a instalarse. Pero si quieres salir de Caracas hacia el litoral, ahí aparece una pieza clave de este tiempo, el ferrocarril. El tren de Caracas a La Guaira no es solo transporte, es el cordón umbilical del país con el mundo exterior. Por esa línea suben las mercancías que se exportan, por esa línea bajan los productos importados, las noticias, las ideas, el futuro. Ese tren representa progreso, pero solo para quienes pueden usarlo. Porque fuera de esos ejes ferroviarios, la realidad vuelve a su forma original. Caminos difíciles, viajes largos y un país donde moverse de un pueblo a otro puede tomar días. Las comunicaciones dependen de mensajeros a caballo, telégrafos en puntos estratégicos y del ritmo lento del mar para las costas. Mediodía. El sol pega directo. No hay sombra que alcance. En las haciendas, el trabajo continúa. En los puertos, los cargadores mueven barriles y sacos. En los talleres de las ciudades, los artesanos sudan sobre sus oficios. Carpinteros, zapateros, herreros, costureras. El puerto es un mundo completo. Cajas, barriles, telas, herramientas, alimentos secos y también chismes, rumores, política. Porque en 1900 la política no está lejos. Está en el aire que respiras. Está en la forma en que la gente baja la voz cuando habla del gobierno. Está en la forma en que un comerciante mira a ambos lados antes de quejarse de un impuesto. Está en el miedo constante de que una leva se lleve a un hijo para la guerra. Cipriano Castro, ya en el poder desde 1899, representa para muchos la idea de orden. Para otros, la amenaza de un control férreo. Y ese choque se filtra en cada esquina, en cada café, en cada conversación. En un país donde el poder cambia con fusiles, el ciudadano aprende a leer señales. Ahora, hablemos de algo que define una época, la educación. O mejor dicho, su ausencia. A inicios del siglo XX, la mayoría de los venezolanos no sabe leer ni escribir. El analfabetismo es masivo, y eso significa algo muy concreto. Para muchísima gente, el mundo no llega por periódicos, llega por boca a boca, por el cura en la iglesia, por el pregonero en la plaza, por el viajero que viene de otra región, por el rumor que cambia de forma en cada esquina. Y sin embargo, la cultura no está ausente. Está en la música popular que se toca en las plazas, en las fiestas patronales, en los bailes, en las décimas que se cantan de memoria, en los cuentos que se repiten una y otra vez.
Está en la religiosidad cotidiana y en las supersticiones que funcionan como un mapa emocional para explicar lo que la ciencia todavía no llega a explicar en el día a día. ¿Por qué murió el niño? ¿Por qué se perdió la cosecha? ¿Por qué enfermó el ganado? En ausencia de respuestas científicas, la gente construye sus propias explicaciones. Y llega la noche. Pero no la noche que tú conoces. La noche de 1900 es oscuridad real. Oscuridad total. No hay un botón que ilumine todo. Hay lámparas de querosén en algunas casas, velas, faroles en las calles principales, y el resto es sombra pura. La noche tiene sonidos propios, el canto de insectos que nunca para, los perros ladrando a lo lejos, pasos sobre tierra, el trote ocasional de un caballo, voces apagadas filtrándose por las paredes. Y la noche también tiene miedo. No el miedo cinematográfico, el miedo práctico. Enfermar y no tener médico cerca, una tormenta que puede destruir la cosecha, un asalto en el camino oscuro, una pelea que se convierte en tragedia porque no hay autoridad que intervenga. Pero en medio de esa dureza, hay algo que hoy se ha perdido. Hay comunidad. En los pueblos pequeños, todos se conocen. Las puertas se abren para el vecino. La gente comparte noticias, comparte alimentos, comparte duelo y alegría. La vida es dura, pero la soledad a veces es menor que la de hoy. Y aquí está lo que casi nadie te cuenta. Venezuela en 1900 está parada en el umbral de un giro histórico gigantesco. Todavía es un país sostenido por café y cacao. Todavía es vulnerable a crisis y conflictos. Todavía está moldeado por el poder militar y la tensión política del cambio de siglo. Pero en pocos años, todo va a cambiar.